El pueblo, antes de comenzar a leer aquí el pasaje, el pueblo hebreo era un pueblo de pastores nómadas. Cuando Dios vino y les da la promesa de la tierra prometida, eso para ellos era de gran bendición, llegar a un lugar donde ellos pudieran descansar y poder pastorear, pero ya en su territorio, ¿verdad? No vagando de un lugar a otro. Pero para eso nosotros sabemos que pasaron aproximadamente 500 años para que esa promesa ellos la pudieran ver cumplida en sus vidas. Recordamos cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto por 400 años y luego recordamos también ese tiempo que pasaron en el desierto de 40 años en el desierto. Y como ustedes recordarán, el pueblo de Israel había llegado ya al lugar, ¿verdad?, de donde ellos enviaron 12 espías para examinar la tierra. Y ustedes recuerdan que de estos 12 espías, 10 de ellos hablaron de una manera que desanimaron a todo el pueblo. Pero solo 2 de ellos vinieron, pero con un ánimo diferente, con un ánimo de venir y decir, podemos, ¿verdad? Podemos tomar la tierra. Son hombres grandes los que están ahí, pero podemos vencerlos. Si Dios está con nosotros, podemos vencerlos. Sin embargo, los 10 que estaban con una actitud negativa prácticamente desanimaron al pueblo. Y eso hizo que Dios que Dios viniera y dijera, bueno, esta generación no va a ver cumplida esa promesa. Y fue a partir de ahí que ellos anduvieron vagando 40 años en el desierto. Y solamente Caleb y Josué, que fueron los 2 hombres que hablaron bien acerca de poseer la tierra, solo estos 2 hombres sobrevivieron a ese tiempo de esa generación, ¿verdad? El resto de la generación de Josué y Caleb murieron en el desierto y solamente quedaron sus hijos, como Dios había dicho, ¿verdad?, que iba a ser, que solamente los hijos de él iban a entrar, de ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y quería mencionarles algo del contexto para que entremos al pasaje. Una vez que ya toman ellos la tierra, empieza la repartición, ¿verdad?, de darles la heredad a cada una de las tribus, que eran 12 tribus. En Josué capítulo 15 vemos entonces la herencia de Judá, ¿verdad?, el territorio que iba a ser dado a la tribu de Judá. Y vamos a comenzar a leer todo el capítulo para que después podamos desarrollar la enseñanza que Dios nos tiene de este pasaje. Partiendo del versículo 1, dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Zin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabín,
pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Hezrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Ogla, y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir, desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Javneel, y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande, que es el mar Mediterráneo. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a sus padres tierra para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jaur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Adata, Keriot, Hezrón, que es Hazor, Amán, Sema, Molada, Hazar, Gada, Hezmón, Bet, Pelet, Hazar, Sual, Beerseba, Bisotía, Baala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Aín y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol, Sora, Asena, Sanoa, en Ganim, Tapúa, Enam, Jarmut,
Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Limna, Eter, Asán, Gipta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus vías y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus vías y sus aldeas. Gaza con sus vías y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Moa, Anim, Gosén, Jolón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet, Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Amot y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secasa, Nibsán, la ciudad de la sal, y en Gadi. Son 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Qué aprendemos de todo ese pasaje, hermano? Pues sí, miren, como decía Mundi la vez pasada, creo que enseñaba, es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontramos cualquier enseñanza y buena. Así que aquí en los primeros 12 versículos, del versículo 1 al 12, lo que vemos son los límites del territorio de Judá. Entonces, cada ciudad que se menciona ahí, o lugar que se menciona ahí, que son lo que le llaman los ingenieros los polígonos, ¿verdad? Cada uno es una estación del polígono. La vamos a desglosar ahorita, no vamos a hacer eso. Pero sí, son los límites del territorio de Judá, del versículo 1 al 12. Y viendo todos estos límites, podemos observar que entre todas las tribus a las cuales se les estaba dando su heredad, esta es la tribu que recibe la extensión de territorio más grande, ¿verdad? Entre todas las tribus. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué ellos reciben esa bendición de tener tanta tierra, tanto territorio,
en comparación del territorio que se les dio a las demás tribus. Y yo pude observar que en Génesis 49, versículos 8 al 12, Dios bendice. Jacob, el padre de Judá, bendice a Judá. Él, antes de morir, les profetiza a cada uno de sus hijos, les profetiza algo. Y en el caso de Judá, la profecía que él le brinda a su hijo Judá es una profecía de bendición. Miren lo que dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Te alabarán tus hermanos. Ya se imaginan cómo se sintieron los demás hermanos cuando Jacob le dice esto a Judá. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Imagínense cómo se estaban poniendo todavía los hermanos de Judá, ¿verdad? Cuando están escuchando a su padre decir esto: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Viendo este pasaje y viendo cómo Jacob bendice a su hijo, es que yo pienso, todo esto acontece por la bendición que el mismo padre le da a su hijo. Y qué importante es que nosotros podamos tener la bendición de nuestro Padre, ¿verdad? Es importante porque eso Dios lo bendice. En el caso de este hombre, bendice a su hijo de esa manera. Ahora, pensando en esos límites que vemos, ¿verdad?, de un territorio extenso, la pregunta sería: ¿cuáles son los límites de nuestra herencia? Porque todo esto es enseñanza para nosotros, ¿verdad? Debemos de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos de parte de Dios? Para contestar a esta pregunta es importante que leamos el Salmo 47, versículos 7 al 8. Salmos 47, versículos 7 al 8 nos dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Es interesante ver que en este pasaje nos dice que Dios es el Rey de toda la tierra. Ahora, en Lucas 12, 32, el Señor Jesucristo nos dice, Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? Es el reino en el cual Él reina en toda la tierra,
Y dice el Señor que a Él le ha placido darnos a nosotros ese reino. ¿Cuál es la bendición que Dios, nuestro Padre, nos está dando? ¿Cuál es la heredad que nosotros recibimos de nuestro Dios? ¿Cuál es? Toda la tierra. Toda la tierra. Todo el planeta. Estábamos asombrados con ver los límites de Judá, pero asombrémonos de ver que nuestra heredad es toda la tierra y toda su creación. En Mateo 5:5 nos dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, nos dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es esa herencia que Dios nos ha dado? Incorruptible, que no se descompone, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Porque sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, somos bendecidos por Dios, y por esa bendición es que nosotros tenemos la mayor heredad que pueda recibir cualquiera en este mundo, todo el planeta, toda la tierra. Luego del versículo 13 al 19, ven cómo avanzamos ya. Vamos por el versículo 13. Del versículo 13 al 19 vemos la tierra asignada para Caleb y su familia. ¿Recuerdan de lo que estuvimos hablando antes de comenzar? ¿Quiénes fueron aquellos dos hombres que Dios les prometió que a ellos sí les iba a dar la tierra prometida? Josué y Caleb. Pues aquí en estos pasajes del 13 al 19 vemos a Caleb recibiendo esa heredad y toda su familia como Dios se lo había prometido. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Aquí vemos entonces que Dios cumple sus promesas. Dios había prometido a Caleb que le daría esa tierra por causa de su fidelidad, por causa de esa actitud positiva que él tuvo cuando fue enviado por Moisés a conocer la tierra que Dios les iba a dar por heredad. Podemos ver en Números 14, 23, 24 algo de esa historia.
cuando ellos regresaron y lo que les contaba, ¿verdad? Que vinieron aquellos 10 y dijeron, no, esa tierra es una tierra que nosotros no podemos poseer, son hombres grandes, fuertes y no los podemos vencer, pero viene Dios y dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En Josué 14:9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Precisamente la tierra que se le está dando en heredad a Caleb es esa tierra donde él había puesto sus pies y había pues recorrido esa tierra y observado la tierra, y es la misma tierra que Dios le había prometido a él. En Deuteronomio 7:9, el Señor nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. En 2 de Pedro 3:9, si ustedes recuerdan, Caleb tuvo que esperar 40 años, largos años, por causa de esa generación malvada que había desobedecido a Dios y que había pues puesto a Dios irritado, como dice la palabra, lo irritaron a Dios, y por causa de esa generación Caleb tuvo que esperar también 40 largos años. Entonces imagínense la paciencia que Caleb tuvo que tener. Y en 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa. Creo que Caleb entendía bien eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De repente nosotros vemos que las promesas de Dios, estamos esperando esa tierra prometida, esa herencia incorruptible, como dice la palabra, pero hermanos, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y Él lo que quiere es que haya mayor oportunidad para todos aquellos que todavía no le han conocido a Él. Esos familiares nuestros, esas personas a las cuales nosotros amamos y de veras que quisiéramos verlos a los pies de Cristo. El Señor es paciente y espera que estas personas vengan a sus pies. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer mientras esa promesa se cumple? Es trabajar para que ellos vengan a los pies de Cristo. Otro punto bien interesante que vemos aquí en esta parte del pasaje es que Dios hará cosas grandes en nuestra vida si creemos que Él nos dará cosas grandes. Dios hará cosas grandes en nuestra vida si creemos que Él nos dará cosas grandes. Versículos 14 y 15. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán
y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Estos hijos de Anac eran hombres gigantes, dice la palabra. En Números 13:28 nos dice: mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Por qué estos hombres están describiendo y diciendo, vimos ahí a los hijos de Anac? ¿Cuál era el temor de ellos? En Números 13:32-33 nos dice que estos hombres hablaron mal entre los hijos de Israel, estos 10, ¿verdad?, espías que estaban hablando de que estos hombres eran los hijos de Anac. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos eran gigantes, pero Caleb no tuvo temor de ellos. No tuvo temor de ellos. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac. Esos gigantes los sacó de la tierra. Contrario a la actitud que tenían aquellos 10, él tenía una actitud positiva. Él sabía que cosas grandes Dios le iba a dar en su vida si él creía que Dios podía darle cosas grandes. Él podía contra esos gigantes. Hermanos, en aplicación a nuestras vidas, ¿qué gigantes tenemos frente a nuestras vidas que nos hacen detenernos en la obra de Dios? ¿Qué gigantes pueden existir en este mundo que pueden parar la obra de nuestro Dios? ¿O qué gigantes en tu vida puedes ver que son enemigos tan fuertes, tan poderosos, que no puede vencer? No existe ningún gigante que Dios no pueda vencer. Cuando presentamos el proyecto, recuerdo, el proyecto que ustedes pueden ver lo que vieron en la mañana, en la segunda tanda, cómo estábamos de llenos. Hermanos, eso no va a quedar ahí. La obra de Dios crece y crece. Necesitamos un mayor espacio, un lugar que no es que nosotros lo estamos deseando por puro gusto, es porque es la obra de Dios, y la obra de Dios es grande. Son todas las naciones. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar pensando en cosas pequeñas cuando la obra de Dios es grande? Y cuando presentamos el proyecto y vemos aquellas cantidades y lo que es el precio para lograr ese objetivo, de repente en tu corazón pensaste: no podemos. Hermanos, ese es un comportamiento como aquellos 10 hombres. Pero tengamos la actitud de Josué y Caleb.
No existe nada grande que Dios no pueda vencer. Y Dios está a favor de su obra. Y esta obra es Dios quien la está levantando. Así que ese proyecto se va a lograr y todavía mucho más. Eso es parte de toda la obra de Dios. Tercer punto que encontramos en el pasaje es que los que hacen grandes y valientes hazañas deben animar a otros a grandes y valientes hazañas. Versículos 16, 17. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Caleb no solo era un hombre de grandes y valientes hazañas, sino también un hombre que animó a otros a grandes y valientes hazañas. Y ahí creo que en esa parte me faltó ponerle ahí que con recompensa, ¿verdad? Porque una buena recompensa que le dio a este hombre, Otoniel. Y el punto es, hermanos, que comportémonos como Caleb, seamos líderes en la obra de Dios, que enseñemos a otros también a ser valientes y a hacer hazañas en la obra de nuestro Dios. No solamente se trata de nuestras vidas, se trata de las vidas de los demás, y es nuestro trabajo edificar también en las vidas de los hermanos. Si Dios ha puesto un espíritu de valentía y de hazañas en nuestras vidas por causa de su obra, también enseñemos a otros a ser igual. Josué 15, versículos 18 y 19 dice: y aconteció que cuando la llevaba, acuérdense que viene Caleb y le entrega la hija, ¿verdad? En el versículo 17, Otoniel la tomó, dice, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, Otoniel, ¿verdad?, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y aquí también encontramos otra enseñanza, y es que los que hemos recibido y recibimos esa herencia de nuestro Dios, hermanos, también aprendamos a pedir más, ¿verdad? Y Dios nos va a dar más. El problema es que nosotros de repente no le pedimos más a nuestro Dios. En Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tenemos un problema que no queremos pedirle a Dios. Pidámosle, pidamos más a Dios. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es que pasa algo, que de repente has pedido y Dios no te lo ha dado. Y decís: no, es que Dios dice que me va a dar y no me da. Pero es que estás pidiendo mal. De repente estás pidiendo para tus propios deleites. Eso no te lo va a dar Dios.
Pero pidamos conforme a su voluntad y vamos a ver que Dios nos dará más. Luego, del versículo 20 al 62, vemos las ciudades heredadas por la tribu de Judá. Y vemos ahí una gran lista, si quieren la podemos leer otra vez de todas esas ciudades que Dios le dio por heredad a Judá. Pero algo bien interesante que pudiéramos observar ahí en esa lista, y es que hay una que no aparece ahí en esa lista, que es bien importante. En Miqueas 5:2 dice, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es precisamente esa aldea o esa ciudad que no aparece en esa lista. Y la pueden leer otra vez en sus casas y van a ver que no aparece. ¿Por qué? Una ciudad pequeña, o algo que en ese momento, hermanos, era un lugar insignificante, tan insignificante que ni en las listas aparecía. Y esto nos da a nosotros una enseñanza, y es que por muy insignificante que nosotros nos veamos, por muy insignificante que esta obra se vea, que no aparezcamos ni en las listas, de ahí Dios va a hacer cosas grandes. Y este lugar es el lugar donde precisamente nació nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No somos insignificantes para Dios. Podemos ser un pueblo insignificante para este mundo, no aparecer en las listas. Pero así como este lugar, Belén, un lugar tan insignificante, tiene mucho significado para Dios. Así que, hermanos, si usted se siente que es una persona que no tiene muchos poderes, ni es aún de la nobleza, si usted siente que es parte de ese pueblo necio y que insignificante, que no tiene valor, déjeme decirle que si usted es un hombre, una mujer de Dios, que ama su palabra y le obedece, para Dios sí es significante. Y Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Para finalizar, en el versículo 63, vemos ahí una obediencia a medias. Dice el versículo 63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén
los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. El mandato de Dios era que arrasaran con toda esa gente que eran pueblos idólatras. Sin embargo, dice aquí que los jebuseos habitaban Jerusalén y no fueron desalojados. Entonces vemos ahí una obediencia a medias por una ocupación incompleta. Esto, hermanos, trajo consecuencias en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel, al punto en que unos años más tarde el rey David tuvo que tomar medidas enérgicas y sacarlos del lugar. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10, nos dice que David saca a los jebuseos que Josué no pudo sacar de Jerusalén. Eso está en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. El rey David tuvo que hacerlo a raíz de las complicaciones que esta gente estaban provocando al pueblo de Judá. Y es que, hermanos, como aplicación a nuestras vidas, cuando nosotros no erradicamos totalmente el pecado en nuestras vidas, eso va a traer consecuencias que no son agradables para nosotros. El mandato de Dios es que seamos santos como Él es santo. En Apocalipsis 3, versículo 15 al 16 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La voluntad de Dios es que seamos calientes en sus obras, en su obra. Que no seamos tibios y que no aprendamos a erradicar el pecado en nuestras vidas. Que seamos radicales al punto de buscar la santidad en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esa enseñanza tan maravillosa que nosotros podemos encontrar en tu palabra, que muchas veces nosotros pensamos qué tanto nombre y con qué propósito. Tienes un propósito, enseñarnos principios que van a hacer de nosotros una vida victoriosa. Y yo te ruego, Señor, porque cada uno de nosotros aprendamos a ser fieles a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.